Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a desarrollar 10 preguntas de balotario relacionadas al curso de Derecho Procesal Constitucional. ¿Por qué es importante el control de la constitucionalidad? Para que exista un control de la constitucionalidad, en primer lugar se debe contar con una constitución rígida. Se debe contar con órganos jurisdiccionales, se debe contar con mecanismos de control, se debe contar con un sistema jurídico político. Es importante que exista un control constitucional porque va a asegurar el cumplimiento de las normas jurisdiccionales, es decir, que tiene como finalidad la revisión de los actos de la autoridad. Es decir, se va a realizar las normas, se va a analizar las normas a fin de que ninguna vulnere las normas constitucionales. Pero si eso pasara, estaríamos ante una situación de una norma inconstitucional. ¿Cuál es el aporte de Edward Cockey, Hans Kelsen y John Marshall para el derecho procesal constitucional? En el año 1610, en Inglaterra, el juez Edward Cockey da su pronunciamiento y se inclina a favor de las normas Canon Law porque él piensa de que fueron vulnerados, ¿no?, estas normas, ¿no? Se presentó el caso del médico llamado Tomás Mohan, quien denuncia al Real Colegio de Medicina. ¿Qué había pasado? El colegio convoca a un examen de conocimiento. Como resultado de ese examen, a él lo declaran incapacidad para ejercer sus funciones de manera indefinida. Pero el médico Tomás Bonham hace caso omiso, no paga la multa interpuesta y sigue ejerciendo su función en Londres. De esta manera, el Real Colegio de Medicina lo confina y lo encierra por 7 días, privándolo de su libertad. Ante esta situación y él sintiéndose vulnerado a sus derechos, recurre a la Corte de Juicios Ordinarios, en donde se encontraba como juez el señor Edward Cockey, y él, al escuchar este caso, decide tutelar la demanda del médico. Su pronunciamiento o su decisión se basa en que el Real Academia de Medicina había actuado de manera acusatoria y había optado la función del juez. Es decir, había vulnerado las normas Canon Law, que viene a ser un sistema legal basado prioritariamente en las decisiones adoptadas por los tribunales, ¿no? Es de esta manera, a través de este caso, es que da el nacimiento de las funciones de los órganos jurisdiccionales constitucionales. Ahora vamos a hablar de Hans Kelsen. Hans Kelsen viene a ser uno de los representantes, un máximo exponente del positivismo jurídico. Su aporte tiene mucho que ver, su teoría, en el aporte del derecho procesal constitucional. Una de sus obras en el cual se refleja este aporte es la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, ¿no? Este libro fue publicado en el año 1928 en Francia, y este libro nos presentaba muchas bases teóricas. Estas bases teóricas han servido como medio de defensa de la Constitución, ha marcado la base teórica. Según la teoría, se tiene que tener un tribunal muy distinto a los poderes del Estado. ¿Para qué? Para que garanticen la defensa y el respeto a los principios constitucionales. Ahora vamos con el aporte de John Marshall
con respecto a través de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto sucede en un contexto político, en el cambio de gobierno del presidente John Adams. Más o menos en el año 1801, casi al finalizar de su mandato, el presidente John Adams ordena al secretario de Estado John Marshall nombrarlo, ¿no? Decide nombrarlo como presidente de la Corte Superior, de la Corte Suprema, y emite leyes, varias leyes y nombramiento de jueces, ya estando en sus últimos días de salida de gobierno, ¿no? Sin embargo, y es así que se firman todas las resoluciones de reconocimiento de los jueces, pero se olvida de entregar a cuatro personas, ¿no? A William Marbury, a Rancer, a Townsend y a Harper. Dentro de los cuales, de los cuatro, William Marbury era el más interesado a que se le entregue su resolución de nombramiento de juez. Pero ¿qué pasa? En este transcurso entra como presidente Thomas Jefferson y él nombra como secretario a James Madison y le dice: ya no me vas a entregar más resoluciones de jueces, se suspende la entrega. Ante esa decisión, William Marbury le entabla una acción legal al secretario James Madison y se van a la corte, ¿no? A la Corte Suprema, en donde estaba como presidente John Marshall. Entonces, ellos deciden empezar el juicio, ¿no? Y el juez hace 4 preguntas. Primero dice, una de las preguntas es: ¿tiene derecho Marbury sí tienen derecho? ¿Por qué? Porque la designación de juez fue en un contexto legal, porque era su facultad del expresidente darle, ¿no? ¿Tiene protección? La segunda pregunta era si tiene protección. Sí, porque las leyes de los Estados Unidos protegen a las personas, ¿no? Y la pregunta ¿es la competencia para que ellos vengan a entablar este proceso? Entonces la respuesta era no, porque hay que recordar que en Estados Unidos se manejaba el Georgian Law y la Constitución. Entonces, mientras que en el Oregon Law se sustentaba de que sí se podía recurrir a la Corte Suprema ante una situación como la que se estaba viendo. La Constitución no comprendía o no estaba estipulado este tipo de juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Constitución decía que eso solamente se recurría a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a través de una apelación. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia no era el ente competente para resolver este caso. Es que de esta manera es como la decisión del juez John Marshall se desprende el entendimiento del control constitucional de las leyes. Bien, ¿en qué consiste el control de la legalidad, el control constitucional y el control de convencionalidad? Vamos a partir primero con el control de la legalidad. El control de la legalidad tiene como objetivo impugnar fallos contrarios al derecho que vulneran las normas de orden público. El control de la constitucionalidad, vamos a partir de que nuestra base jurídica está en la Constitución.
Entonces, las normas que vienen encima, las infraconstitucionales, van a servir como soporte de otras normas de menor jerarquía, pero que le dotan de validez, ¿no? Dentro de este esquema se despliega el control de la constitucionalidad, es decir, se va a hacer un análisis que estas normas que tienen otras jerarquías no vulnere ninguna norma constitucional. Y si eso estuviera pasando, entonces estaríamos frente a una situación de una norma inconstitucional. Bien, ahora vamos a ver con respecto al control convencional. El control convencional tiene su base en un estudio más normativo, ¿no? Pero esto debe estar basado dentro del parámetro del goce de los derechos humanos, que tienen que estar dentro de la Constitución, enmarcados dentro de la Constitución y los tratados internacionales. Es decir, si la legislación local no encuentra un sustento legal, se puede aplicar normas de tratado internacional. ¿Para qué? Para que no se vulneren derechos humanos, ¿no? ¿En qué consiste el poder político de la constitucionalidad? Nuestro ordenamiento peruano podemos ver que recae el poder político del Congreso no solamente en el Ejecutivo, sino también en otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Corte Superior de Justicia. Las funciones de este control político está distribuida en el Estado constitucional, que constituye un triángulo de poder: el gobierno, el parlamento y el pueblo. Pregunta número 5, ¿no? ¿En qué consiste el control jurisdiccional constitucional? Primeramente, podremos empezar con el concepto de control jurisdiccional. Dentro del ámbito del sistema viene a ser un conjunto de normas que regulan y están regulando al amparo del Poder Judicial al cual le ha otorgado el Estado. Este control está a cargo de tribunales, cortes y por jueces que están debidamente y técnicamente preparados para estas materias jurídicas. La jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional viene a ser la aplicación de la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica o de necesidad de someter el ejercicio del poder que está a cargo del Estado, o en todo caso garantizar también con respecto a los principios, derechos, valores y normas establecidas en la Constitución. Asimismo, también tiene la facultad de eliminar cualquier arbitrariedad que pueda ocurrir dentro del funcionamiento del Estado, o a la vez también el sometimiento a la Constitución y al orden jurídico, y asimismo de velar en la afirmación de los derechos de la persona. Podemos llegar a interpretar que el control constitucional significaría en todo caso el aseguramiento de la formalidad del ordenamiento jurídico en general. Asimismo, podemos considerar que viene a ser la integración total mediante la interpretación dinámica de la Constitución, y esta será expresada mediante su actividad al considerarse como intérprete máximo de la Constitución. ¿Listo? Respecto a la diferencia entre el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad, diremos que Kelsen indica de que el poder legislativo está conformado por dos órganos: uno que viene a ser el Parlamento, que viene a ser aquel que puede emanar leyes, por lo tanto se convierte en un legislador positivo, y a la vez el Tribunal Constitucional, quien elimina leyes y por lo tanto está dentro del marco como negativo, ¿no? Ahora, los controladores de la Constitución han enmarcado básicamente en dos modelos. Hay otros, pero hablaremos de dos modelos: el difuso y el concentrado. ¿Qué podemos decir del control difuso? El control difuso, en referencia a los artículos 51 y 138 de la Constitución, podemos indicar que el juez es quien determina la interpretación real para llegar a un juicio cabal con respecto a la constitucionalidad, ¿no? Por lo tanto, el control difuso
concede dentro de los órganos revestidos la potestad de revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución sobre las leyes o demás normas de menor jerarquía. Ahora, con respecto al control concentrado, ¿qué indicaremos? En base a los artículos 201, 202 y 202.3, podemos indicar que la facultad de esta es de poder, en base a su normatividad, que es la ley 28301, solamente trata aquellos casos de inconstitucionalidad, pero le reserva al Poder Judicial en los casos de acción popular. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre el control difuso y el control concentrado. Viene a ser, vamos a referirnos, por ejemplo, en referencia a sus alcances. Mientras que el control difuso inaplica una norma, el control concentrado se va a encargar de derogar la norma, siempre y cuando esté en contra de la Constitución. En cuanto a su contenido, indicamos que la ley, en el control difuso, la ley cuando es incompatible con la Constitución, prevalecerá la Constitución. Y en el concentrado, cuando la ley es incompatible, simplemente pierde su vigencia. Ahora, por su competencia, la competencia es que dentro de su aplicación, la aplicación del control difuso será por parte del Poder Judicial, mientras que el control concentrado, su aplicación será por parte del Tribunal Constitucional. En cuanto a los procesos, podemos decir que el control difuso será con respecto a todo tipo de procesos, sea habeas corpus, habeas data, etc. En cuanto al poder concentrado, al control concentrado, solo el proceso constitucional será aplicable y asimismo en casos de acción popular. Eso es todo, gracias. A la séptima pregunta, la importancia de la jurisdicción constitucional. Es importante porque defiende y preserva la constitucionalidad. ¿Cómo? Uno, al promover la armonía entre la Constitución y las demás normas dentro del sistema. Otro, afirmar de una manera el principio de la soberanía constitucional, la legitimidad del ejercicio en el poder, vigencia y aplicación de todas las normas y derechos fundamentales de las personas. Asimismo, la acción interpretativa de la Constitución a fin de que ésta sea integradora. Tiene la facultad, asimismo, de resolver los conflictos que puedan emanar en referencia a la primacía de la jerarquía de las normas empleadas dentro del ordenamiento jurídico. Resuelve conflictos entre los órganos institucionales, así como, por ejemplo, como el BCR, la Magistratura, la Contraloría de la República, la Defensoría del Pueblo, etc., ante la resistencia de algún organismo estatal frente a las normas de la Constitución. Y otro, garantiza asimismo el respeto de los principios, los valores y las normas establecidas con referencia a los derechos fundamentales. Eso es todo. Gracias. Con respecto a la pregunta número 8, dice, ¿qué relación existe entre orden constitucional, control constitucional, jurisdicción constitucional y derecho constitucional? La relación que existe es que el orden constitucional, ¿no?, es aquella que garantiza la efectividad de los derechos y por la mediación de los órganos públicos instituidos y controlados soberanamente, y que desde esta jurisdicción se defiende estos principios que están en la Constitución. La relación del orden constitucional es aquella que garantiza la primacía de nuestra Constitución interviniendo la función jurisdiccional. ¿Y a través de qué interviene la función jurisdiccional? La función jurisdiccional interviene con el derecho procesal penal, que es el encargado de que cuando surja un conflicto, ya sea entre entes privados o autoridades públicas, estas normas procesales y orgánicas serán necesarias para una efectividad real
con el fin de que cada norma que precisa esta Constitución se establezca, pues, ¿no?, de manera adecuada. Gracias. Prosiguiendo con la pregunta número 9, dice, ¿considera que en la actualidad nuestra Constitución es eficaz? De mi parte, considero que la Constitución de 1993 es una Constitución demócrata. Si bien es cierto, en el régimen económico es un poco egoísta porque hay ciertos intereses particulares que son globalizados de manera general para la sociedad. Para decir que la Constitución es eficacia, no lo puede tener si no es manteniendo su vigencia, manteniendo su carácter normativo, su fuerza normativa y haciendo cumplir lo que se ha previsto cumplir. Por ejemplo, que los ciudadanos respeten los derechos de los demás, respeten la propiedad y respeten la gestión pública. Y con respecto a la última pregunta, que vendría a ser la pregunta número 10. ¿Cuál es la importancia de los procesos constitucionales en la defensa de la Constitución? La importancia deviene en que gracias a los procesos constitucionales se garantiza la primacía de la Constitución y en consecuencia de ello es defender de manera efectiva la vigencia de los derechos fundamentales o garantías constitucionales que están en nuestra Constitución. Y de esta manera se hace efectiva la estructura jerárquica de la norma establecida. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Me despido. Gracias.